Buenas noches, hermanos. Ya estamos en el capítulo número 9 del libro de Doctrinas que Dividen y a partir de aquí van a ser unos capítulos que van a hablar de un solo tema, pero tocado desde la perspectiva histórica y por varias personas que defendieron una u otra postura. Como lo pueden ver en la pantalla, el tema del día de hoy es predestinación o libre albedrío. Y vamos a ver hoy en día la discusión que se hizo y los puntos de vista de Agustín de Hipona contra Pelagio, otro erudito de su tiempo. Ahora, lo que tenemos que entender aquí del libre albedrío y de la predestinación es que los temas de la predestinación y el libre albedrío, por el cual Pelagio y Agustín comenzaron a discutir, no es en decir, ay, ¿tengo libre albedrío para comer sopa o tengo libre albedrío para comer no sé, algo seco? O Dios me predestinó a que comiera fuerza sopa, o Dios me predestinó a que hoy comiera realmente algo seco. A esas cosas triviales no se estaban refiriendo al tema de la predestinación y libre albedrío. Lo que ellos trataban de llegar es tratar de entender si en la salvación se tiene libre albedrío o en la salvación el hombre es predestinado para ser salvo. ¿El hombre escoge ser salvo? ¿El hombre escoge a Dios? ¿El hombre escoge salvarse? ¿El hombre tiene la facultad de salvarse a sí mismo? ¿O el hombre, porque no puede salvarse a sí mismo, necesita una intervención divina que sea predestinado? ¿Se dan cuenta? No estamos hablando de temas triviales, estamos hablando de algo serio, de la salvación del hombre. Entonces, este tema específicamente de la predestinación y libre albedrío ha sido un tema que a través de la historia de la iglesia ha dividido al pueblo de Dios. Podemos decir que es el tema, uno de los temas más controversiales que hasta el día de hoy seguimos arrastrando de nuestra historia cristiana. Muy controversiales. Entonces, dado que estamos estudiando el libro Doctrinas que Dividen, y este es un tema que hasta el día de hoy está dividiendo, pues debemos de darnos a la tarea de poder entenderlo un poco más. Y para esto no solamente tenemos esta sesión, sino que tendremos las posteriores, los siguientes capítulos también, para poder discutir este tema. Y entonces tenemos que analizar el conflicto primeramente con dos grandes pensadores, del siglo IV y del siglo V, Agustín de Hipona y de Pelagio, dos hombres eruditos de aquel tiempo que se pusieron los dos frente a frente, uno defendiendo una postura, otro defendiendo otra postura. Primeramente vamos a hablar un poco de cómo inició este pleito. Inició prácticamente entre comillas, inició con un hombre llamado Pelagio. Pelagio, como aquí lo vemos escrito, Pelagio. Este hombre era un monje británico. Y él no estuvo de acuerdo con una frase que que Agustín dio. Prácticamente este hombre estuvo en desacuerdo con esta frase y empezó a crear su teología de libre albedrío a raíz de lo que escuchó. Agustín de Hipona dijo lo siguiente: oh Dios, manda lo que sea tu voluntad, pero concede lo que mandas. Esta fue la frase que escogió Pelagio. ¿Y qué quiere decir esta frase? Bueno, el punto que Agustín quería dar era simple. Si Dios espera algo de él, o sea, de Agustín, Dios tendría que conceder lo que era esperado. O sea, prácticamente Dios tendría que conceder lo que mismo Dios estaba esperando. Pero ¿por qué dijo esto Agustín? Porque Agustín entendía que el hombre estaba tan encadenado al pecado que se requería la intervención de Dios en su vida solo para cumplir el más pequeño de los mandamientos de Dios. Por eso Agustín exaltaba la gracia. Señor, tú pide, pero también provee lo que tú vas a pedir. Esto le desagradó totalmente a Pelagio. Esta frase le desagradó. Vamos a hablar un poco de Pelagio para que podamos entender su postura. Pelagio, como ya lo dijimos, fue un monje británico. Él era un estudioso de la teología griega. Era un hombre, de acuerdo con los biógrafos y la historia, era un hombre pero muy disciplinado. Y gracias a esa disciplina, este hombre, Pelagio, no luchaba demasiado con su concupiscencia, o sea, con su pecado.
Dada que él era muy disciplinado, pues podía superar su pecado con mucha facilidad. Pero este Pelagio creía que el hombre, por sus propias fuerzas, podía llevar una vida perfecta y que solo requería un poco de ayuda de Dios para esto. Eso es lo que creía Pelagio. Pelagio creía firmemente que el hombre era capaz de poder vivir la vida santa y perfecta que Dios mandaba. ¿Por qué? Porque Pelagio, al ser un hombre disciplinado, al ser un hombre inteligente, se veía a sí mismo y decía, yo puedo, yo soy santo, yo soy recto, yo puedo vivir una vida santa. Y él decía, Pelagio, de todas formas, sería incongruente que Dios diera al hombre un mandato que no pudiese obedecer. Y él tomaba las siguientes palabras. Él decía, lo sacaba de las Escrituras, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Jesucristo dijo esto, esta es una ordenanza de Jesús. Le dice a los hombres, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, era imposible que nuestro Señor diera un mandato de tal dimensión, ser perfectos, si estuviera más allá de nuestro alcance humano poderlo alcanzar. Pelagio se basó en este versículo. A ver, si el Señor me manda que yo sea perfecto, Él no me puede pedir algo imposible. Entonces, ¿qué pasa? Decía Pelagio, entonces yo puedo ser perfecto. Si yo me esfuerzo, yo puedo ser perfecto. O sea, puedo llevar una vida íntegra sin pecado. ¿Se dan cuenta? Estamos analizando el pensamiento de Pelagio. Este es el razonamiento de Pelagio. También Pelagio habló con elocuencia acerca de las virtudes del hombre y su capacidad inherente para hacer la voluntad de Dios. Él escribió lo siguiente: puesto que yo hablo tantas veces acerca del mejoramiento moral y del llevar una vida santa, me he acostumbrado primero que todo a mostrar el poder y la calidad de la naturaleza humana, así como los grandes logros que puede alcanzar. Pelagio pensaba que el hombre realmente podía alcanzar cosas grandes, cosas buenas, por sus propios méritos, sin la intervención directa de Dios. Como lo dice la diapositiva, la piedra angular de la teoría de Pelagio era la libertad de la voluntad, o también llamado libre albedrío. Esta era la piedra angular de todo el discurso de Pelagio. Al verse enfrentado a tomar la decisión entre pecar o no pecar, decía Pelagio, el hombre puede escoger cualquiera de las dos direcciones. El hombre es libre para poder escoger entre pecar y no pecar. Si el hombre se decide, podría darle la espalda a Satanás en todo momento, y sus ojos, su corazón y su guía siempre estarían puestas en el Altísimo, en el reino de los cielos. Bueno, esto era lo que Pelagio veía con su disciplina. Y también decía Pelagio, si no pudiéramos guardar todos los mandamientos de Dios, no sería justo de su parte exigir su cumplimiento perfecto por parte de los hombres. La frase emblemática de Pelagio era, todo lo que debo hacer, lo puedo hacer. Pelagio enseñó ciertas posturas a sus discípulos. Él tenía un discípulo que fue reconocido como discípulo de Pelagio, llamado Celestio. Y este discípulo dijo lo siguiente sobre la doctrina de Pelagio. Vean la diapositiva. Celestio. Estas eran enseñanzas de Pelagio, pero Celestio obviamente también las citó. Dicen, Adán fue creado mortal y habría muerto aun si no hubiese pecado. Ellos ignoraban Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ellos decían simplemente Adán fue un ser humano normal y hubiera muerto aunque no hubiera pecado. Otra postura de ellos era que la caída de Adán le ocasionó daño solamente a él, pero no a la raza humana. ¿Cómo?
O sea que es verdad, como lo dicen las escrituras, Adán pecó, pero solamente le afectó a él mismo. No afectó al resto de la humanidad en pecado. Por lo tanto, punto número 3, ya que el pecado de Adán no dañó a la humanidad, no la corrompió, los niños entran al mundo en la misma condición en que Adán vivió antes de la caída, libres de pecado. Punto número 4, la raza humana no muere a causa de la caída de Adán, ni se levanta de nuevo a causa de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Entiendan, porque si el hombre es libre en escoger lo bueno y lo malo, y Pelagio sustentaba que el hombre podía ser moralmente bueno o perfecto, él decía, bueno, entonces el hombre simplemente no fue corrompido por el pecado de Adán y en poco necesita la resurrección de Cristo. Es como un estímulo más, porque el hombre por sus propias fuerzas puede llegar a la perfección, obviamente, al cielo, como lo vemos, en esta imagen. El hombre de la imagen va tranquilo rumbo al cielo, sin nada que le preocupe. Él mismo está tomando la dirección de sus propias decisiones, buenas, por cierto, para entrar al cielo. También otra postura de Pelagio era que los niños bautizados, al igual que los demás, se salvaban. Obviamente esto ya era un choque para la cultura de aquel entonces. Recuerden el bautismo, el tema que ya vimos. Punto número 6 que de las posturas de Pelagio era que la ley, al igual que el evangelio, conduce al reino de los cielos. Para Pelagio, obviamente, él decía, bueno, si el hombre se salva por sus buenas obras, porque él puede escoger lo bueno, la ley de Dios puede salvar, así como también puede salvar el evangelio de Cristo. No es necesario que un hombre escuche todo el evangelio de Cristo. Con que haga buenas obras más buenas obras que obras malas, este hombre puede llegar al reino de Dios. Y punto número 7, incluso antes de la muerte de Cristo, de acuerdo con la postura de Pelagio, hubieron hombres sin pecado. Bueno, Pelagio y sus seguidores creían esto. Era su pensamiento de él. Exacto. Pero recuerden, estamos viendo dos posturas. La postura de Pelagio, libre albedrío, y estas creencias bajo la postura de Agustín, predestinación. Pero estas son las posturas bases de Pelagio. Entonces, con lo que acabo de decir, ¿acaso Pelagio y sus seguidores creían que la gracia de Dios era innecesaria? Aparentemente, por lo que uno puede leer con esto, y uno diría, sí, aparentemente la gracia de Dios es innecesaria. ¿Por qué? Porque si el hombre puede esforzarse con buenas obras, si el hombre puede realmente tomar el buen camino, puede decidir él mismo tomar el buen camino y llegar al cielo, pues en poco es necesaria la gracia de Dios. Pero ¿qué creen? Pelagio decía, para nada, la gracia de Dios es necesaria. ¿Cómo? Uno se podría preguntar, ¿cómo, Pelagio, cómo tú relacionas, cómo reconcilias tu postura con la gracia de Dios? Diría Pelagio, es muy fácil. Tú, hombre, haces buenas obras, tienes la capacidad de escoger lo bueno y lo malo porque el Señor te ha dado gracia para hacerlo. Bueno, entonces así Pelagio reconcilió la gracia de Dios con sus creencias. Mal hecho, pero bueno, así pensaba Pelagio. Estamos simplemente analizando lo que él pensaba, exponiendo lo que él pensaba. La salvación, ¿verdad? Es nada más Pelagio. ¿A qué se refiere? Sí, a la salvación de Dios. En su creencia, con todo lo que pone ahí, decía que eran salvados los que se bautizaban y que es igual a la ley del evangelio que conduce al reino de los cielos. Más que nada, ese es el punto, el libre albedrío. El hombre es bautizado, el hombre se salva por poder tomar la buena decisión siempre. El hombre tiene tiene de este lado a Satanás y de este lado a Dios. Y el hombre, como tiene libre albedrío, puede escoger entre Satanás, el pecado. Exacto. Puede escoger entre el pecado y escoger a Dios. Pelagio decía, si el hombre es disciplinado en las prácticas cristianas, puede siempre escoger a Dios y siempre puede ignorar por su libre decisión a Satanás. Obviamente sería otra forma de hablar salvación por obras.
Pero bueno, así pensaba Pelagio. Pelagio estaba a favor del libre albedrío, estaba a favor, como lo pudimos ver, de la facultad del hombre entre escoger lo bueno y lo malo, y decía que el hombre necesitaba solamente un empujoncito para que pudiera siempre escoger lo bueno y llegar a Dios, claro está. Pero esta fue la idea por la cual ahora Agustín lo combatió. Hablemos de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona Agustín de Hipona, pertenecía a Agustín a la ciudad de Hipona, al norte de África. Me parece que sí es del norte de África, bueno, se encuentra en África. Bueno, sí, Hipona al norte de África. Es una ciudad que se encuentra al norte de África. Por eso, Agustín de Hipona, es como decir Sergio de Coajimalpa, ¿no? Algo parecido. Bueno, este hombre, Agustín de Hipona, primeramente hay que decir que fue un gran teólogo. Fue un gran teólogo. Pero antes de poder llegar a ser este gran teólogo y este gran hijo de Dios, con defectos y todo, por supuesto, como cualquiera de nosotros, Agustín de Hipona provenía de una familia de bajos recursos económicos. Una familia un tanto, bueno, bajos recursos económicos, pobre. Pero su papá, que era inconverso, y su mamá, que era creyente, llamada Mónica, se esforzaron para darle educación a su hijo. Se esforzaron muchísimo. Tanto así que este hombre llegó a ser un gran estudioso. Llegó a estudiar cerca de Roma y posteriormente en Cartago, la capital del norte de África. O sea, era una persona que destacaba en sus estudios. Pero, ¿qué creen? Agustín, a diferencia de Pelagio, Agustín caía en sus pecados sexuales. Caía en pecado. Ese era su concupiscencia, ese era su pecado. Vemos a Pelagio, que gracias a su disciplina, él podía voltear a ver sus pecados y decir, los derroto. Y lo hacía, los derrotaba. Pero vemos a un Agustín que por las crianzas de su madre, sí, se iba con prostitutas, caía en pecados sexuales, pero debido a que su mamá le había enseñado el camino del cristianismo, él se ponía triste, se deprimía cada vez que caía en esos pecados sexuales y fue incapaz en sus propias fuerzas en quitarse las cadenas de sus deseos carnales. Él fue incapaz. Así que por un tiempo Agustín, en su juventud, estuvo viviendo en un ciclo de pecado, remordimiento, pecado, remordimiento, pecado, remordimiento. Es terrible, realmente es terrible una vida así. Pero ¿qué creen? Igual que a nosotros. Un día Agustín fue tocado por el Señor. Y solamente en Dios encontró las fuerzas para dejar ese pecado, para dejar sus pecados sexuales. Dejó las prostitutas, dejó sus vicios, dejó sus pecados, pero no cuando él quiso, sino cuando el Señor lo rescató. ¿Se dan cuenta? Aquí empezamos a notar las diferencias. Pelagio, por su disciplina, decía, yo dejo este pecado cuando yo quiera, y así pasaba, lo dejaba. Pero Agustín decía, yo no pude, pero Dios me rescató. Todos los cristianos nos sentimos identificados con Agustín, todos. Bueno, cuando Pelagio comenzaba a escribir su teología de la predestinación, su teología del libre albedrío, Agustín ya tenía 57 años y la doctrina de Agustín ya estaba más que definida y pulida. Agustín ya era un estudioso hecho y derecho de la palabra de Dios. Por esta causa, Agustín creía que las enseñanzas del libre albedrío que estaba propagando Pelagio eran un gran peligro para la iglesia de Cristo. Y por eso, gran parte de sus escritos, a partir de que Pelagio empezó a ganar popularidad, Agustín trató de combatir esas herejías a sus ojos. Entonces, ahora vamos a ver las creencias de Agustín. Primeramente, Agustín creía que la caída de Adán trajo como consecuencia el pecado en la vida del hombre. O sea, Pelagio decía, Adán pecó, solamente le afectó a él y no afectó a la humanidad.
Agustín, ¿qué decía? Yo veo en las escrituras, decía Agustín, que la caída de Adán afectó a toda la humanidad porque ahora todos nacemos con el pecado original y somos transgresores de Dios. También Agustín creía que el pecado de Adán afectó a toda la humanidad, naciendo todos pecadores, como ya lo dije. Siguiente punto, ningún hombre en sus propias fuerzas puede vivir de forma recta delante de Dios. Eso es lo que creía Agustín. Agustín decía, no importa por más que se esfuerce el ser humano, ningún hombre puede vivir por sus propias fuerzas de una manera recta delante de Dios. Ninguno. También decía que los deseos del corazón del hombre siempre apuntaban al pecado. Él nos veía de esta manera antes de llegar a Cristo, corrompidos, podridos. Así Agustín veía a los hombres. Entonces, ningún hombre en sus propias fuerzas puede vivir de forma recta delante de Dios. Y también dice Agustín que los deseos del corazón del hombre siempre apuntan al pecado. Por lo tanto, Agustín dijo, por lo tanto, se necesita la intervención directa de Dios para que el hombre pueda cambiar. Si no puede vivir el hombre una vida recta en sus fuerzas, ya que su corazón del hombre está podrido como la imagen, entonces se necesita la intervención directa de Dios para que el hombre pueda cambiar. Pelagio, ¿qué decía? Solamente el hombre necesita acaso un empujón de Dios. Agustín decía, no, el hombre necesita que Dios lo rescate, porque todo dentro de él está podrido. Como un comercial aquí en México, yo ya estoy podrido, algo así, en la tele salía. También decía Agustín que es el Espíritu Santo quien regenera el corazón caído del hombre y no su voluntad. El Espíritu Santo es el que cambia el corazón del hombre, no la voluntad del hombre lo hace cambiar. Si fuera por el hombre siempre seguiría pecando. Por eso se requiere la intervención de Dios, de acuerdo con Agustín. Entonces, ambos tenían un grito de batalla totalmente diferente. El grito de batalla de Pelagio era, debo, luego puedo. Dios me manda a hacer esto, por lo tanto puedo. Agustín decía lo siguiente, debo, pero no puedo, al menos que Dios intervenga en mi corazón, a menos que Dios provea lo necesario. ¿Se dan cuenta? Polos totalmente opuestos. Pero con la postura de Agustín surge un dilema. Pelagio y Agustín. Se quedó un poco trabada. Ahí está. Con la postura de Agustín surge una pregunta, un dilema más a contestar, que por supuesto hay respuesta. Escuchen, si un hombre es tan pecador que no puede cooperar en su propia salvación, como lo dice Agustín, surge la pregunta, ¿por qué se salvan algunos hombres y otros no? Si el hombre es tan pecador que no puede cooperar en su salvación, entonces, ¿por qué vemos que algunos se salvan? Además, ¿tú por qué te salvaste? Si tú no puedes cooperar para nada en tu salvación. ¿Cómo llegaste a Cristo? Si estás podrido, si no puedes, si tu pecado siempre te derrotaba, si amabas tu pecado, si siempre tu conciencia buscaba lo malo antes que lo bueno, entonces, ¿por qué fuiste salvo? ¿Por qué tú te salvaste y tu vecino no? ¿Por qué? Bueno, la respuesta según Agustín es que Dios ha predestinado a algunos hombres a la vida eterna. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Dios le ha dado a sus predestinados el deseo como la capacidad de creer en Cristo, haciendo a causa de la elección de Dios, haciéndolo esto causa de la elección de Dios y no de ellos. O sea, si tú crees en Cristo, es porque Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo para que tú específicamente creyeras en Él. Y aún Dios ha provisto los medios
para que tú puedas llegar a este punto en creer en Él. Dios te llama y Dios te predestina. Dios te predestinó. Dios mismo te dio la capacidad de creer en Él, así como te llamó y te predestinó. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no creen en Dios? ¿Dios los predestinó al infierno? Como la imagen se muestra, Dios del bulto, vean aquí, creo que son Blueberry, Dios de toda la inmensidad de este bulto solamente decidió sacar a unos cuantos. Dios de millones del mundo solamente decidió sacar a unos cuantos. A la luz de las escrituras sí. Pero ¿qué creen? Estos hombres también son responsables. Lo vamos a seguir viendo en las siguientes sesiones. Solamente lo quiero plasmar rápido. Estos hombres son responsables también por no aceptar a Dios. Fíjense que en la escritura hay dos verdades. Una verdad es que Dios predestina. Y otra verdad que también está en la Biblia. Y es una antinomia. Dos verdades que aparentemente se contraponen, pero que no es así. Por un lado Dios predestina y por otro lado el ser humano tiene la capacidad de elegir sí o no. Si el hombre está corrompido, el hombre odia a Dios. Entonces el hombre corre gustoso a su pecado y por lo tanto corre gustoso al infierno. Entonces ya que todos los hombres estamos corriendo al infierno y ninguno de nosotros se va a salvar, ¿qué lo quiso Dios? Sergio, yo te llamo a ti. Y me arrebató del infierno y me colocó como su hijo. Cambió mi corazón. De un corazón podrido me lo cambió a vida. De pensamientos corruptos me los cambió a buenos pensamientos. De un esqueleto muerto me puso a su Santo Espíritu dentro de mí. Ya no anhelo el pecado, ya no corro al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Ahora corro al cielo, a lo santo, a lo perfecto. Y gracias que el Señor me predestinó, porque si no, Sergio seguiría en su inmundicia. A esto es lo que se refería Agustín. Por eso esta doble predestinación. Dios predestina a los que va a salvar y sí, aún así Dios es glorificado por los que van al infierno. Pero ellos van al infierno porque no quieren seguir a Dios. Si ellos se arrepintieran, estarían con el Señor, pero ellos no quieren arrepentirse. Por eso se requiere, diría Agustín, la intervención divina para que los hombres fueran salvos. Y Agustín admitía algo, igual que todos. La gracia de Dios es un gran misterio. Podemos alcanzar a ver solamente lo que las Escrituras nos dicen, pero esto sigue estando con un matiz de misterio. Y hay que acercarnos cada vez que tocamos estos temas a la palabra de Dios con mucha reverencia. Hay que acercarnos con mucha reverencia. En decir, Señor, yo no entiendo muchas cosas, pero muéstramelas tú. ¿Cómo? No con mis opiniones, no con mi inteligencia, sino con tu Santo Espíritu en mi estudio de la palabra de Dios. Muéstrame. Hay otra postura. Esta se llama, ya ven que siempre a través de la historia, y lo hemos visto en sesiones pasadas, hay hombres que dicen, yo quiero reconciliar las dos posturas, quiero llegar al punto medio entre la predestinación y el punto medio entre el libre albedrío. Y crearon ellos la postura del semipelagianismo. Pero esto no es más que nada como salvación por obras. Sí, Dios, dice el semipelagianismo, dice, bueno, sí, Dios te da la gracia para que hagas buenas obras y así puedes tú ganarte la salvación. Sigue siendo salvación por obras. Y la salvación, lo dice la Biblia, no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe y para que Dios reciba toda la gloria y la honra. La salvación solamente es por gracia, por medio de la fe. En Cristo Jesús, por supuesto. ¿Y las buenas obras para qué sirven? De acuerdo con Santiago, para manifestar lo que Dios ha cambiado dentro de ti, para manifestar lo que realmente ha ocurrido en tu alma. Porque el Hijo de Dios, exacto, porque el que realmente cree en Dios hace buenas obras, no para su salvación, sino para glorificar a aquel que lo salvó. Aquí terminamos el capítulo del día de hoy. Vamos a seguir tocando la predestinación del libre albedrío la siguiente sesión. Dios les bendiga.